que es el diplomado en escatología. Un diplomado de alto nivel, hermanos, porque, como dijo la pastora, estamos en los últimos tiempos. Estamos en la dispensación número 6 o la dispensación sexta. De tal manera que estamos entre la pausa, entre la semana número 69 a la 70 semana de Daniel. Estamos en la pausa, en la dispensación de la gracia, en el periodo escatológico, donde en cualquier momento se puede desarrollar lo que es el arrebatamiento y luego posteriormente lo que es la gran tribulación. De tal manera que todos los acontecimientos históricos que se han desarrollado en la actualidad no son coincidencias, porque están plasmados literariamente hace más de 2000, 3000 y 3500 años de existencia. Está plasmado en la Biblia y todo se está cumpliendo. E incluso vamos a ver profecías que no se han cumplido, profecías escatológicas que no se han cumplido. Dice en Oseas 4:6: mi pueblo pereció por falta de una jipeta. Que no, me equivoqué. Pensé que era así. Ok, vamos a ver si recuerdo. Mi pueblo ha perecido por falta de dinero. Todo eso es importante, hermano. El ministerio, para poder desarrollarse, expansionalizarse, se necesitan vehículos y dinero. Pero el texto dice: mi pueblo ha perecido por falta de conocimientos. Gloria a Dios. Si tú buscas la historia de ese pueblo de Israel, te darás cuenta que en el año 722 a.C., por el imperio asirio, fueron aniquilados en su totalidad. 10 tribus desaparecidas, nunca más existieron hasta el sol de hoy. Desaparecidas. Muchos fueron descuartizados, muchos fueron asesinados, las mujeres fueron violadas. Luego, años después, el imperio neobabilónico, comandado por el gran emperador Nabucodonosor II, implementa sus políticas imperialistas de invasión masiva hacia Jerusalén en el año 606 al 587 y se lo lleva durante 70 años de cautividad a Babilonia. Sus murallas fueron destruidas. Nunca más vieron el poder en ese periodo de invasión. Entonces vamos a analizar algunos puntos. En esta conferencia, en el día de hoy, hermanos, como dije anteriormente, vamos a desarrollar 1 hora y al final usted va a hacer algunas preguntas de lo que usted no entendió. Simplemente voy a compartir conocimientos, porque la única persona que usted lo doctrina es su pastora. Simplemente soy un facilitador, voy a compartir ciertos conocimientos y al final usted va a decir: ministro, eso no está en la Biblia. Ministro, explíqueme esa parte que no entendí. Y con mucho gusto le voy a responder. Bien, porque aquí vamos a aprender cosas importantes. Porque uno de los propósitos de la escatología, ¿qué es? Como dice el doctor Elvis Carballosa desde España, es tener una vida en santidad. Una vida en santidad. Tenemos que conocer los tiempos. El que no conoce los tiempos no puede vivir una vida en santidad. Así es. Lo noto como un poquito callado, hermano. Dios le bendiga. Amén. No se me asusten, hermano, no se me asusten, que vamos a tratar temas importantes. No se preocupen. Vamos a iniciar. Bien, vamos a iniciar. Vamos a iniciar, hermanos, con el día del Señor. ¿Quiénes esperan el día del Señor? Levanten la mano. ¿Quiénes esperan el día del Señor? Para el 98% de los evangélicos convencionales, hoy es el día del Señor, domingo temprano en la mañana. Si usted supiera lo que usted está diciendo, hermano, si usted supiera lo que usted está proclamando, le garantizo que usted no dijera esto que usted mencionó. Porque el día del Señor se ha malinterpretado a través de la historia del cristianismo, de tal manera que bíblicamente, exegéticamente, es totalmente contrario al concepto doctrinal que tenemos en nuestro sistema mental. Y se lo voy a comprobar. Le voy a comprobar a ustedes que al final de esta conferencia usted no va a querer estar en el día del Señor. Más del 90% levantan las manos. Y yo vi quiénes fueron. Entonces vamos a ver. Vamos a leer el texto base. Mateo 21, 19 al 21. Y también vamos a leer, creo que tendré que ponerme de este lado.
Sí, puede ser, por supuesto. Y también vamos a leer Mateo capítulo 24, verso 32. Amén. Dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Texto posterior. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Si nosotros analizamos hermenéuticamente lo que es la historia, la cultura, el sistema cultural judío, te darás cuenta algo importante que tiene un contexto totalmente escatológico. Tú dirás, pero ¿qué es escatología? Primero por parte. La escatología es una palabra griega que significa, o tiene dos términos griegos: escatos y logos. Repito, escatos y logos. Significa estudio de las profecías de los últimos tiempos. Significa profecía de los acontecimientos finales o de los últimos tiempos. Es decir, cada vez que nosotros vamos a analizar la escatología, tiene que ver con las profecías finales de la humanidad. Entonces, aquí encierra un código. Y para poder decodificarlo, tenemos que analizar la exégesis desde el punto de vista escatológico. ¿Por qué? Porque dice de manera histórica que Jesús iba caminando y tuvo hambre. Y esa higuera automáticamente no tuvo frutos. Póngame mucha atención, que esto es importante. Y automáticamente hubo una maldición y la higuera se secó. Perfecto. Ahora, ¿qué representa la higuera desde el punto de vista judío? ¿Cuál es la relevancia teológica que tiene la higuera en estos tiempos? La higuera en la cultura judía significa el Estado de Israel. Repito, la higuera representa el Estado de Israel. O sea que cuando Jesús maldijo la higuera, estaba maldiciendo simbólicamente al Estado de Israel. ¿Y cuándo históricamente esto se cumple? En el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque el imperio greco-romano implementa una política de destrucción masiva hacia Jerusalén. Sus murallas son destruidas, su ciudad es destruida, las mujeres son asesinadas, y los pocos que quedaron vivos fueron a la diáspora judía, al exilio. Es decir, que de acuerdo al calendario gregoriano, después del año 70 después de Cristo en adelante, nunca más la higuera floreció. Significa que no existía el Estado de Israel, fue destruido. De tal manera que esta maldición fue una destrucción histórica de Israel. Pero hay algo interesante, hermano. ¿Me están entendiendo? Sí. Dice aquí: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. ¿Tú sabes históricamente cuándo Israel surgió de sus cenizas? En el año 1948. En el año 1948 la higuera comienza a florecer. Es decir, el Estado de Israel comienza a surgir de sus cenizas. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, implementa lo que es un edicto gracias a ciertas votaciones de algunos países para que exista Israel en una pequeña parte de Palestina. ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? ¿Tú quieres saber qué significa esta profecía? Escúchame bien. Todo aquel que nació desde el año 1948 en adelante está propenso a ver el arrebatamiento de la iglesia. O sea, esta profecía representa el origen, el inicio y el desarrollo de la iglesia en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Porque la higuera floreció en el 1948. Ahora, no tienen que creerme, pueden investigar en Google. El internet no es solamente para ver imágenes o películas. Desde el año 1948 la higuera automáticamente floreció. Es decir, comenzó a surgir Israel. Y desde ese momento estamos propensos a visualizar el arrebatamiento de la iglesia. No se podía desarrollar el arrebatamiento de la iglesia antes del 1948. Porque para poder desarrollarse el arrebatamiento de la iglesia tenía que surgir el Estado de Israel. ¿Qué significa esto?
significa que Israel es el reloj profético de la iglesia. ¿Me están entendiendo, hermanos? Sí. ¿O termino ahora? No. Ah, perfecto, perfecto. Puede continuar. Muy bien, vamos a continuar entonces. Entonces, para aquellos que proclamaron el día del Señor, vamos a ver qué es el día del Señor bíblicamente. Yo espero que usted mantenga sus manos erguidas todavía. Vamos a ver. ¿Qué es el día del Señor? Dice, inicia con un día de amor, oiga, un día de amor, y se desarrolla con días de terror, oiga, caos, muerte y destrucción. O sea, ¿quiénes fueron que desarrollaron que el día del Señor es el domingo en la mañana o los días de júbilo? La Iglesia Católica, respetando a nuestros hermanos católicos. Gloria a Dios. En la era medieval, ellos fueron que fundamentalizaron que el día del Señor es el domingo temprano en la mañana. Y por eso es que toda la Iglesia Católica y todas las iglesias protestantes han desarrollado que el día del Señor son los días de júbilo y de fiesta. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Porque el exégesis, que es una rama de la teología que tiene que ver con la interpretación bíblica, dice que para tú mantener una doctrina bíblica, tú necesitas 3 textos del Antiguo Testamento y 3 textos del Nuevo Testamento. Así es. O sea, que para tú fundamentalizar, para tú mantener en la iglesia una doctrina bíblica, tú necesitas bases bíblicas. Y les voy a demostrar a ustedes qué representa el día del Señor desde el contexto bíblico, históricamente hablando. Primero, mira cómo dice aquí. Joel capítulo 1, verso 15. Hay un ay de lamento. Dice Luis Caballosa que donde hay un ay, hay que detenerse. Ay del día, oiga, del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ahí no habla de jubileo, ahí no habla de fiesta. Está hablando de destrucción. Joel 1:15. Dice Joel capítulo 2, verso 11. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Oiga, está hablando de acontecimientos que van a trastornar el mundo geológico, el mundo físico en todo el globo terráqueo. Entonces, ¿de dónde se está sacando que el día del Señor es un día de júbilo? Vamos a continuar. Puedes continuar. Mira lo que dice aquí. Verso 31. El sol se convertirá en tinieblas, oye, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esto habla de un acontecimiento astronómico que se conecta con Apocalipsis. Porque permítame decirte algo. Esto es un rompecabezas. No se me asuste por lo que le voy a decir. Si usted unifica este texto con los acontecimientos apocalípticos de la gran tribulación, incluyendo las copas, las trompetas, los acontecimientos astronómicos, los acontecimientos de la naturaleza de la tierra, te darás cuenta que la tercera parte, es decir, el 75% de los humanos van a morir en la gran tribulación. Así es. ¿No se lo han dicho por ahí? ¿Lo ha escuchado? Usted va a escuchar de todo, pero le voy a decir la verdad. Si usted calcula el porcentaje de muertos entre las copas, entre, ¿qué más? Vamos a ver. Las trompetas y todos los acontecimientos apocalípticos, casi la raza humana se extingue, porque el 75% de los humanos van a morir. Oiga, eso está en Apocalipsis. Lo que pasa es que leemos rápido, pero no analizamos exhaustivamente. Una cosa es leer y otra cosa, ¿qué es? Estudiar. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. El 75%. Pero cuando hablo del 75%, no solamente corresponde al reino humano. En la tierra hay 4 reinos. Y se lo voy a presentar más adelante. Y los 4 reinos casi se extinguen en la tierra.
Muy bien, vamos a continuar. Amós capítulo 5, verso 18 al 19. Dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Dónde están los que desean el día de Jehová? Levanten la mano, hermano. ¿Usted desea el día de Jehová? No, el hermano lo desea, perfecto. Mira cómo, escucha cómo dice. Amós capítulo 5, verso 18 al 19. Ay, lamento, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Entonces mi pregunta es, distinguido o distinguidas, ¿quiénes desean el día de Jehová? Estamos viendo la diferencia de mantener la teología del papagayo, como dicen por allí, que estudiar la Biblia. Simplemente estamos leyendo, no estamos haciendo un exégesis aquí. Por eso le digo a ustedes, hermanos, que nosotros estamos manteniendo conceptos teológicos que no son bíblicos. Y esto simplemente es una pincelada para lo que viene para el diplomado en escatología. Simplemente es esto es una pincelada. Puede continuar. Ok, vámonos para el Nuevo Testamento. Mire cómo dice aquí. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. De tal manera, hermano, que el día del Señor no tiene que ver nada ni con el domingo ni con el sábado. Nos han vendido un pensamiento teológico que no tiene base bíblica. Entonces, el día del Señor tiene que ver con acontecimientos peligrosos. Entonces, el día del Señor engloba varios periodos escatológicos. Lo inicia el arrebatamiento. O sea, el arrebatamiento es un acontecimiento escatológico que da origen, inicio al día del Señor. Entonces, ese día del Señor se concretiza, se desarrolla con la gran tribulación y todos sus acontecimientos. Pero ahí mismo llega la llegada del Mesías como rey, un tema que no se habla en las iglesias. Señores, más del 95 al 97% de los evangélicos desconocen a esto, la llegada del Mesías como rey. Pero no estoy hablando de un rey espiritual, un rey físico-político. Ay, vamos a hablar de eso ahora. El gobierno del Mesías en el milenio, cielo y tierra nueva. O sea, hermanos, que todo lo que tiene que ver con el día del Señor inicia con el arrebatamiento y después se concretiza, se desarrolla con la gran tribulación y otros acontecimientos posteriores a la era futura. Entonces, ¿qué sucede en esta parte? Puedes continuar. ¿Qué sucede en esta parte? Cuando se desarrolle lo que es el día del Señor, o mejor dicho, cuando el arrebatamiento dé origen al día del Señor, después del arrebatamiento debe de haber una pausa, unos años. ¿En qué sentido? Pasa el arrebatamiento, automáticamente no inicia la gran tribulación. ¿Tú sabes por qué? Porque el mundo debe de sufrir un cambio político, social y económico, hermano. Tiene que haber una confusión. ¿Por qué? Porque cuando ya el mundo esté en caos total y vaya al colapso, ahí el principal personaje de la tricotomía satánica llamada el anticristo debe de ser presente en el mundo. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación es el periodo de cumplimiento de la semana 70 de Daniel y la totalidad del clímax de toda la ira de Dios depositada a toda la tierra. Es decir, la historia está dividida por 7 dispensaciones. ¿Qué son estas 7 dispensaciones? 7 eras de la humanidad. Está la dispensación de la inocencia, que es con la historia de Adán y Eva. La dispensación número 2 de la conciencia, que es con ¿quién? Con Caín y Abel.
la dispensación del gobierno humano. Cuarto, dispensación patriarcal con Abraham. Quinto, la dispensación mosaica. 6, la dispensación de la gracia de la iglesia, que inició desde el momento cuando Jesús muere y resucita. 7, que no se ha cumplido, la dispensación milenial. Apocalipsis capítulo 20. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que desde el principio histórico de la humanidad, desde la primera dispensación hasta ahora, hasta la sexta, el ser humano ha implementado diferentes pecados de abominación ante Dios. Tanto pecado, hermano, que Dios ha guardado su ira. Ha guardado su ira por tantos años. De tal manera que cuando se comienza a concretizar la gran tribulación, toda la ira del Eterno acumulada en toda la historia de la humanidad será depositada en 7 años, que hasta casi la humanidad se va a extinguir. Sí, hermano, el 75% de los humanos van a morir. Van a morir lamentablemente. De tal manera, hermanos, todos tenemos que procurar lo que es el arrebatamiento. Todos tenemos que procurar lo que es el arrebatamiento. Porque usted sabe que el 75% de los humanos van a morir. Significa que si Cristo no viene en su segunda venida, que no es el arrebatamiento, que eso lo voy a hablar ahora, si Cristo no llega al final de la gran tribulación como rey de la tierra, casi ya en su totalidad no va a existir la humanidad. Eso lo dice la Biblia. ¿Cómo así, ministros? Claro, lo que pasa es que nosotros no estudiamos la Biblia, pero eso está allí. Casi el 75% de los humanos van a morir. Puede continuar. Puede continuar. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es: ¿el Espíritu Santo estará en la gran tribulación? ¿Usted opina? No, perfecto. No estará. Excelente. ¿Qué más? Muy bien. Sea sincero, hermano. Estamos para aprender. No se preocupe. No. Sean sinceros, hermanos. El que es sincero y humilde alcanza la gloria del Eterno. Yo sé por qué se lo digo. No se preocupe. Nadie más grande que nadie aquí. Simplemente somos facilitadores. Ok. ¿El Espíritu Santo, la gracia, estará en la gran tribulación? La respuesta es sí, y se lo voy a mostrar. Lo que pasa es que nos han vendido por años, hermanos. Nos han vendido por años que en el momento cuando la iglesia de Cristo se vaya en el arrebatamiento, el Espíritu Santo seguirá con la iglesia. Error 198. Es un error teológico, doctrinal, y se lo voy a comprobar. ¿Cómo yo se lo compruebo? Les voy a comprobar a ustedes que en la gran tribulación, desde Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 20, hay salvación. Se lo voy a presentar. Número 1, ¿cómo yo le compruebo a ustedes esto? Bueno, primero tengo que explicarle cómo va a ser el proceso del Espíritu Santo en la tierra. Si yo digo que el Espíritu Santo se irá de la tierra, estoy diciendo que el Espíritu Santo no es Dios. ¿Le digo por qué? Porque Dios es omnipresente. En teología propia se enseña que donde está Dios, Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Si yo digo que el Espíritu Santo se irá, usted está diciendo que el Espíritu Santo no es omnipresente. ¿Me están entendiendo la idea? Amén. Entonces, solamente con la existencia de la omnipresencia como un atributo de la teología propia del Eterno, podemos definir que el Espíritu Santo está en todos los lugares al mismo tiempo. Ahora, ¿qué va a pasar en la gran tribulación? Lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento. Que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en la tierra, porque también no vendieron esto. No vendieron que el Espíritu Santo nunca estuvo en el Antiguo Testamento. Y sí estuvo en el Antiguo Testamento en la tierra. Ahora, ¿cómo se manejaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? De la siguiente manera. En momentos específicos, en personas específicas, en circunstancias específicas. ¿Cuándo era esto? Cuando el profeta solicitaba la presencia de Dios, el Espíritu Santo se manifestaba. Porque cuando decía que descendió el Espíritu Santo, no es que descendió de manera literalista. Porque si desciende, no está en ese lugar. ¿Me están entendiendo la idea? Amén.
En el original se llama antropomorfismo, antropomorfos. ¿Qué significa esto? Cuando el autor le da elementos humanos al Eterno. O sea que cuando el Espíritu Santo descendió en el Antiguo Testamento y estuvo con David en ese momento, significa manifestación. No fue que descendió literalmente, porque si tú literalizas eso que él descendió en ese momento, significa que él no está en ese lugar, que estaba en otro lugar, que él pudo descender. Y esto rompe la doctrina de la omnipresencia y elimina la deidad del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces, de esa misma manera, el Espíritu Santo se va a manejar en la gran tribulación. No como en la gracia, que está contigo siempre. Aunque tú no lo sientas, está ahí en tu corazón. Pero en la gran tribulación, aunque no esté en tu corazón siempre, va a haber un momento que se va a manifestar y va a haber salvación en la gran tribulación. Los 144,000, por ejemplo. Ok, otro ejemplo más. ¿Cómo tú crees que los 2 olivos van a hacer milagros y prodigios? ¿Bajo qué poder? ¿Bajo el poder humano? Dice que serán asesinados y van a resucitar al tercer día. ¿De qué manera van a resucitar? ¿Son dioses o son humanos? Y si son humanos, ¿a través de qué poder van a resucitar? ¿A través del poder de Baal o de la tecnología? A través del Espíritu Santo. La resurrección de los 2 olivos, de los 2 testigos en el Apocalipsis, representa la manifestación y la gracia del Espíritu Santo en la gran tribulación. Entonces, si es así, ¿cómo la iglesia hoy en día ha determinado que el Espíritu Santo no estará en la gran tribulación en la tierra? ¿Me están entendiendo, hermanos? Sí. ¿Está aburrida la conferencia? Ah, bueno, excelente. Entonces, indiscutiblemente el Espíritu Santo sí estará en la gran tribulación, porque es Dios, es omnipresente. Hay muchísimos textos que lo afirman y más base, pero en el diplomado en escatología va a ser mucho más profundo que esta conferencia y le voy a explicar con más detalles. Bien, puede continuar. Bien, la visión intermedia, los 144,000 los que se salvarán. Oiga, ahí habla de salvación. Entonces, ¿cómo me dicen a mí, a Luis Aviñón, que el Espíritu Santo no puede estar en la gran tribulación? Mire cómo dice. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, no sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus, hijos de Israel. La palabra sellados significa salvados. ¿Quién es que sella? Y si te sella, ¿por qué? Porque eres salvo. Significa, hermanos, que en el original esto representa 144,000 personas que se sacó de la tierra, de la gran tribulación, y ellos representan salvación. Entonces, ¿cómo es posible que 144,000 tendrán la fortaleza de resistir al anticristo, al falso profeta y todos los acontecimientos apocalípticos y se van a salvar? Es a través del Espíritu Santo. Es imposible bíblicamente decir que el Espíritu Santo no estará en la gran tribulación. Puede continuar. Entonces, ¿quiénes estarán con ropas blancas, con palmas en las manos? Amén. Hay una alabanza que dice: allí estaremos con palmas. ¿Cómo que dice, hermano? Yo no sé, no soy muy bueno cantando. Ay. Otro error de la iglesia. ¿Usted sabe lo que usted está diciendo ahí?
Usted está diciendo pocas palabras y lo vamos a comprobar. Que usted no se irá en el arrebatamiento. Que tú no crees en el arrebatamiento. Que tú serás asesinado. A ti te van a llevar en la cabeza. Tú serás descuartizado. Y te vas a salvar en la gran tribulación. Perfecto. Entonces mi pregunta es: ¿quiénes se quieren quedar en la tierra? Entonces, ¿por qué usted canta ese alabanza o ese coro? Hermano, eso no es bíblico. Se lo voy a comprobar. Esto no pertenece a la iglesia. No han vendido un sinnúmero de coros que se escuchan hermosos, pero a la vez no tienen fundamentos bíblicos. Que allí estaremos con palmas en la mano, que el Señor reprenda. Yo no voy a estar allí con palmas en la mano. Yo me iré en el arrebatamiento. Aunque ellos son salvados, pero son salvados de la gran tribulación. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? Miren lo que dice aquí. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono del Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Oiga cómo dice. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, estos fueron los que asesinaron por la causa de Cristo. Estos fueron los que asesinaron en la gran tribulación. Ahora, ¿quiénes estarán allá con palmas en las manos? Es una segunda vuelta. Claro. Entonces, Otra cosa por eso, que no van a tener el mismo privilegio. es otro punto que hay que hablar en el diplomado. Ellos se van a salvar. Los que se fueron en el arrebatamiento estarán al lado del maestro, pero estos estarán atrás. No tendrán el mismo galardón. Sí, claro, van a estar salvados. Y eso es lo importante, hermano. Para estar aquí en la tierra, yo prefiero estar atrás. Pero para estar atrás, prefiero estar adelante con los arrebatados. Entonces, hermanos, estos representan a aquellos cristianos que se quedaron. Representan a aquellos impíos que se quedaron y ellos aceptaron a Cristo. Que ellos permitieron de que lo degollen, lo descuarticen, lo asesinen por la causa de Cristo. Entonces, la pregunta es: si a ti te van a degollar por Cristo, sin el Espíritu Santo, ¿quién puede ser asesino? ¿O quién puede permitir de que te asesinen? Hermano, para poder permitir de que te pase algo físicamente, tú tienes que tener algo sobrenatural llamado el Espíritu Santo. Esta es otra confirmación de que el que salva es el Espíritu Santo, el que sella es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo estos se salvaron de la gran tribulación si no está supuestamente el Espíritu Santo? O sea que el Espíritu Santo incuestionablemente está aquí. Ok, otro coro por allí. Hay un coro que dice: yo espero su venida, y el que no esté preparado, con él no se irá para arriba. ¿Quién se sabe este coro? Yo espero su venida, y el que no esté preparado, con él no se irá para arriba. Para arriba. Ok, ¿quién lo canta, hermano? ¿Quién cree en esto? ¿Quién espera? Ok, la pregunta es, ok, la hermana lo canta: ¿quién espera la venida de Cristo? Yo quiero el arrebatamiento. Arrebatamiento. Hermanos, sean sinceros, estamos para aprender. Es para que usted entienda que hay que estudiar, hermano, sea 4 o 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Quién espera la venida de Cristo? Amén. ¿Quién dijo amén? Hermanos, es lo mismo. Y les voy a decir algo serio. Todas aquellas personas que esperan la segunda venida de Cristo están diciendo: no me iré en el arrebatamiento, me quedaré en la gran tribulación para que me asesinen por la causa de Cristo. Lo voy a repetir y le voy a explicar por qué. Lo voy a explicar por qué. Todo aquel que cante este coro, para arriba y para arriba, yo no sé para dónde es que se va, si para ese techo.
Pero todo aquel que diga que espero su venida, la venida de Cristo, no sabe lo que está diciendo. Está diciendo, no me voy en el arrebatamiento, me quedaré en la gran tribulación. Una cosa es la segunda venida de Cristo y otra cosa es el arrebatamiento. No han vendido por años, hermanos, que es la misma cosa, no imposible. Son diferentes. Primero, ¿qué es el arrebatamiento? Usted ya lo conoce. El arrebatamiento es la conexión de la iglesia con Cristo en las nubes. Nadie le verá a Cristo, nadie le verá. Él no topará la tierra. Será un acontecimiento cuya iglesia verá a Cristo en la parte atmosférica. Seremos tomados de la tierra. La segunda venida es diferente. ¿Por qué? Porque la segunda venida tiene que ver con Israel, no con la iglesia. Otra pregunta es, ¿quiénes son Israel espiritual? ¿Quién es Israel espiritual? ¿Están viendo por qué? Una cosa es la iglesia y otra cosa es el Estado de Israel. Repito, una cosa es la iglesia y otra cosa es Israel. Hay profecías escatológicas que solamente son exclusivas para Israel. Y hay profecías escatológicas que son exclusivas para la iglesia. Israel es un estado político, geopolítico. La iglesia no es un estado, es un cuerpo, un sistema espiritual. Entonces, el arrebatamiento es para la iglesia, la segunda venida es para Israel. ¿Qué significa venida en el antiguo Israel o en la cultura antigua? Ok, en la cultura antigua la venida era cuando un rey político imperial vencía una batalla y él tomaba posesión de esa gran nación y él hacía una llegada triunfal como el gran emperador que domina esa nación que ha gobernado. Eso es una venida. Como por ejemplo cuando Alejandro Magno en la historia vence a Darío III a la coalición medo-persa. ¿Qué hizo Alejandro Magno? Entró a Babilonia en un gran caballo blanco y esto representa la venida de Alejandro Magno sobre Babilonia. O sea, venida tiene que ver cuando un rey entra a una nación a gobernar, políticamente hablando. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? Algo que la iglesia no lo habla. ¿Y qué es? Que desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis hay profecías escatológicas de un acontecimiento que la iglesia ignora. ¿Y tú sabes cuál es? Un reino milenial de Cristo. Cristo, se lo voy a explicar en el diplomado con más ímpetu. Número 1, se va a armar la de Troya al final de la gran tribulación. Hay dos guerras que no se han concretizado. Número 1, la guerra del Armagedón. Número 2, la guerra de Gog y Magog. La guerra del Armagedón está en Apocalipsis capítulo 19. La de Gog y Magog está al final de Apocalipsis capítulo 20. Son dos acontecimientos históricos diferentes. Primero, ¿qué significa la guerra del Armagedón? Significa una batalla entre el mundo geopolítico versus Cristo cuando llega a la tierra en su segunda venida. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma que Cristo tratará de llegar a la tierra a tomar posesión política. ¿Qué dice Mateo 24:30? Dice que todo ojo le verá y se lamentarán todas las tribus de la tierra. Esto no es el arrebatamiento, porque en el arrebatamiento las naciones no lo va a ver. Esto representa Apocalipsis 19 que se conecta porque representa una guerra que va a haber entre Cristo, la iglesia, los ángeles versus el mundo. ¿Por qué? Porque para Cristo gobernar el mundo, número 1, Cristo va a gobernar Israel. Se lo va a comprobar, hermanos. ¿Le han dicho por ahí, han escuchado en los predicadores que Israel va a gobernar el mundo? No, ¿verdad? Eso está en la Biblia. ¿Usted no sabe que Jesús va a convertir a Israel como la potencia imperial más poderosa de la historia?
Lo que no pudo hacer Hitler en la Segunda Guerra Mundial, de gobernar el mundo por completo, lo va a hacer Israel a través de Jesús, políticamente hablando. Daniel capítulo 2, ¿qué dice? Una estatua representa el imperio mundial, el mundo gentil. Dice que la gran roca, que es Cristo, destruye la estatua. Esta destrucción de Daniel capítulo 2, entre la roca que desciende del cielo y destruye la estatua, representa la guerra del Armagedón, Apocalipsis capítulo 19. Y cuando la roca, que es Cristo, destruye la estatua a los imperios mundiales, dice que de la gran roca se hizo un gran monte que cubrió toda la tierra. ¿Qué es el monte? Israel. ¿Por qué cubrió toda la tierra? Representa que Israel políticamente gobernará el mundo. Gloria a Dios. Eso usted quizás nunca lo ha escuchado, pero lo va a saber más en el diplomado en escatología. No son inventos, no son teorías, no son hipótesis, está en la Biblia. El detalle está que la Biblia fue escrita por orientales. Si usted lee la Biblia de acuerdo a su óptica occidental dominicana, usted no va a entender. Es como, por ejemplo, un colombiano lee un libro de un dominicano que decía: mientras iba caminando la olla me arropó. ¿Qué significa eso? ¿Cómo así que la olla me arropó? Estoy sin dinero. No tiene cuarto, no hay dinero. Entonces, ¿qué va a pensar el colombiano? Que una olla gigante lo arropó de verdad, literalmente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el colombiano? Entrar al pensamiento cultural dominicano para poder entender eso. Entonces, si la Biblia no fue escrita por un dominicano, ¿quién escribe la Biblia? Judíos. ¿Qué tú debes de hacer? Aprenderte la cultura judía grecorromana para poder entenderla. Porque fueron escritas en épocas diferentes, en una pluralidad de culturas antiguas, ¿verdad? Con cosmovisiones y pensamientos totalmente diferentes. Porque cuando Jeremías escribe, él lo escribe bajo una óptica lingüística, cultural, socioeconómico y político totalmente diferente a cuando Pablo escribe su libro. Entonces tú debes de entender cuál es el pensamiento del autor, el pensamiento. Cuando aprendamos a analizar qué pensaba el autor al momento de escribir esa gran estatua, la roca, un gran monte que cubre la tierra, vas a entender que el propósito del autor era decir que Israel gobernará las naciones. Y esto se conecta con Apocalipsis capítulo 20. Amén. Entonces, la segunda venida, ¿qué significa? Que Jesús va a gobernar como rey. ¿Vamos a hacer algo, hermanos? Es literal. Literal. Vamos a hacer algo, brevemente. Al paso, no se me preocupe, hermano. ¿Qué dice segundo libro de Samuel capítulo 7? Dice, ¿gobernará sobre qué? O sea, que el linaje de David será eterno para siempre y su reino no tendrá fin. Eso está ahí, apúntelo para que usted lo estudie. Daniel capítulo 7, segundo libro de Samuel, capítulo 7 completo. Se llama pacto davídico, pacto incondicional. Una profecía escatológica que no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque hoy en día David, o el linaje de David, gobierna Israel. ¿Quiénes son los gobernantes de Israel en la actualidad? No pertenecen al linaje. Señores, el presidente de Israel, aunque Dios está con Israel, él no está dentro de las profecías escatológicas. Porque en la profecía escatológica hay una pausa. En esa pausa se llama la iglesia. ¿Tú sabes cuándo va a arrancar el reloj profético de Israel? Cuando el arrebatamiento se concretice e inicie la gran tribulación. La gran tribulación dará inicio al reloj profético de Israel. Entonces, ¿cuándo fue el último linaje de David? En la cautividad babilónica. ¿Quién fue el último linaje? Jeconías. Después de Jeconías, nunca más se ha visto un linaje de David gobernando sobre Israel. Pero segundo libro de Samuel, capítulo 7, habla de una profecía que no se ha cumplido, porque dice que tu casa, tu reino, tu linaje serán eternos para siempre. Pero no se ha cumplido, hermano. Pero debe de cumplirse, porque Dios no es mentiroso. Amén. Dios no es mentiroso, debe de cumplirse. ¿Cómo se va a cumplir?
Lucas capítulo 1 verso 30. ¿Quién me puede leer ese texto? Lucas capítulo 1 verso 30. Ahí te va a decir quién es que va a gobernar a Israel y el mundo de parte del trono de David. ¿Quién me lee este texto rápidamente? Lucas capítulo 1 verso 30. ¿Quién me puede? Ok, la hermana ya. Gloria a Dios. Lucas 1:30. Si puede leerlo con el micrófono, sería excelente. Ah, bueno. No, después que salga en el video. Ah, perfecto, perfecto. Amén. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Puede continuar, verso 30 en adelante. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está bien. Amén. Le dará el trono de David su padre. La palabra padre significa su ancestro, su tatara abuelo. ¿Qué significa? Que Jesús no era pobre y era de la realeza. Sí, hermano, se lo vamos a hablar en el diplomado. Jesús nació para tomar el mando político, geopolítico de Israel. Le dará el trono de David su padre sobre la casa de Jacob. ¿Qué significa la palabra casa de Jacob? Significa, hermanos, sobre Israel. Casa de Jacob representa a Israel. Lucas 1:30 tampoco es, no se ha cumplido, es una profecía incompleta. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Apocalipsis capítulo 20. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿O termino o continúo? Falta poco, pero continúo. ¿Me están entendiendo seriamente? Ok, perfecto, perfecto. ¿Qué significa esto? Que Jesús, al final de la gran tribulación, va a haber la primera guerra nuclear y la penúltima guerra mundial. Pero no va a ser entre las naciones, va a ser entre las naciones, el mundo geopolítico, el G7, toda la ONU, la OEA, todos los organismos internacionales en contra o versus Cristo. Por eso dice el texto: y se lamentarán las tribus de la tierra por ver al Mesías. O sea que va a haber una guerra campal y muchos van a ser asesinados por Cristo y por su poder. Cuando esto se desarrolle, ahí inicia el milenio, Apocalipsis capítulo 20, séptima dispensación. Ok, puede continuar. Ya estamos terminando. Entonces, va a haber un exterminio de casi la totalidad de los 4 reinos de la tierra. Un exterminio. Número 1, un exterminio del reino animal. Si tú analizas Apocalipsis, también el reino animal van a morir. Lo vamos a analizar un poco ahora. El reino acuático va a morir también. Su 70 a 75% del mundo acuático va a morir. El reino vegetal también caerán en llamas. Árboles, vegetales, frutas, todo va a morir. Y el reino humano casi se extingue si Cristo no llega a la tierra en su segunda venida. Y luego lo más importante, casi el exterminio del Estado de Israel. ¿Tú sabes por qué? Porque la tricotomía satánica en la gran tribulación tratará de aniquilar, de borrar al Estado de Israel. ¿Tú ves esa guerra entre Irán, Israel o Hamas contra Israel? Esto representa el futuro Emirato Árabe y la futura Unión Soviética que se van a levantar en contra del Estado de Israel en la gran tribulación. Hay una profecía escatológica que la antigua Babilonia va a surgir y va a tratar de eliminar a Israel. ¿Y quién es Babilonia? Irak. ¿Y quiénes son los persas? Irán, actualmente. Entonces, el propósito del anticristo, de Satanás en la gran tribulación es eliminar de la tierra, ¿a quién? A Israel. ¿Con qué propósito?
de que Cristo no cumpla el pacto davídico, el gobierno político imperial real de Cristo sobre la tierra. Porque si Satanás o el anticristo eliminan, asesinan a todos los judíos y eliminan ese estado-nación, ¿tú sabes lo que va a pasar? Cristo no puede venir a la tierra a gobernar. Así es. Oiga, casi también, o sea que el propósito principal de Satanás y el anticristo, la tricotomía satánica junto con el falso profeta en la gran tribulación, es eliminar el Estado de Israel, Así es. borrarlo del mapa. O sea que lo que está pasando hoy no es nada para lo que viene para Israel. Israel será capturado en la gran tribulación y tendrá fuego por todos lados. Porque si tú analizas la geografía de Israel, todos son enemigos de Israel. El 90% del mundo odia a Israel. Lo odia. Y le voy a explicar por qué en el diplomado. Puede continuar. Casi estoy terminando, hermano. Entonces, inicia lo que son las trompetas apocalípticas. ¿Qué representan las trompetas? Las trompetas en el antiguo de Israel y en la antigua Roma representa una orden. O sea, cada trompeta representa una orden de un inicio de acontecimientos hacia la humanidad. Entonces dice la primera trompeta: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Representa exterminio del 70 al 75% del reino vegetal. Esto representa meteoritos, no solamente meteoritos, hermano. Esto representa que la capa de ozono, la atmósfera de la Tierra, se va a desintegrar. Totalmente. Sí, bueno, lo que está pasando hoy, imagínense la gran tribulación. Está bien, entonces cuando eso se abra, el reino vegetal va a morir. ¿Están viendo la gravedad del asunto? Trompeta número 2. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Reino acuático va a morir. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fueron destruidas. O sea, las montañas mayormente tienen árboles. Todo esto va a morir. La capa de ozono, hermano, el sol va a entrar. Va a entrar. Y esto va a traer caos a nivel mundial. Puede continuar. Casi estamos terminando. Tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella era Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ahí comenzó parte de la humanidad a morir. O sea que la contaminación de los ríos y de los mares será tan grande que ya el mundo acuático, el reino acuático será exterminado y el ser humano no tendrá acceso al agua potable ni acceso a los peces del mar para comer. No va a haber alimento, van a haber enfermedades y el sistema comercial, los comerciantes de pescado a nivel global también van a fracasar. Van a fracasar. Cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Oiga, con atención. La herida la tercera parte del sol. Y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Mira, representa eclipse lunar, eclipse solar. Representa maremotos. Porque ¿qué es lo que mantiene la estabilidad del mar? La luna. La luna. El sistema astronómico, según la astrofísica, la estabilidad rotacional de la Tierra entre el Sol y la Luna es lo que mantiene la estabilidad de los océanos. O sea, van a haber inundaciones, maremotos y ¿qué más? Va a haber un eclipse lunar y uno solar. Eclipse. Imagínense un eclipse, hermano, en esos tiempos. Y la gente muriendo. El reino animal y el reino vegetal. Y miré y oí un gran
un ángel, un gran ángel, volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay. 3 ay de lamentos. De los que moran en las tierras a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Puede continuar. Dice: